Les doy la bienvenida al Instituto Frontera a la materia Historia Universal Contemporánea. Trabajar en equipo da una sinergia que jamás se podrá lograr en roles personales. Esa es la importancia de las organizaciones. Analizar la importancia de los organismos internacionales en el mundo actual es nuestro aprendizaje esperado. La unidad tercera, proceso histórico posterior de la Segunda Guerra Mundial. Y las organizaciones internacionales, segunda parte, es nuestro subtema. La Organización de las Naciones Unidas posiblemente sea la organización más importante hecha después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene como objetivo buscar la paz y la seguridad entre los pueblos y las naciones. Además, tiene numerosas comisiones especializadas como el fomento a la cultura, la igualdad, la salud, la educación, entre otras. La Organización Mundial del Trabajo, OIT, también pertenece a las Naciones Unidas, es una rama, fue fundada la primera vez en 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, y se consolidó antes, bueno, 2 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, y sigue el proceso de mejoramiento laboral en el mundo hasta la fecha. Si el problema laboral no es resuelto por el Estado, se va a la federación. Si no lo resuelve la federación, se va a la cuestión latinoamericana. Si no lo resuelve la Latinoamérica, entonces se va a la Organización Mundial del Trabajo, a la ONU. Pueden defender problemas particulares desde el ámbito internacional. Es muy interesante. Otro organismo internacional es el Banco Mundial. Esta organización opera de manera global, más o menos 190 países la conforman y propicia el desarrollo de diferentes formas en diferentes países con asesoría pública, política, estrategias, fomento educativo, presta, cobra, financia proyectos o simplemente hace supervisión de desarrollo económico en ciertas áreas geográficas. La UNESCO o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura realmente tiene un enfoque muy fuerte sobre la educación. Es un organismo que depende exclusivamente de la ONU y establecen ciertos parámetros educativos de ciencia y cultura sobre las otras naciones que la forman. Uno de sus planes más conocidos es la designación patrimonial, que otorga a lugares particulares insignes históricamente la condición patrimonial de la humanidad. Por ejemplo, pues, lo más cercano que tenemos aquí creo que es eh, mm, el, la Sierra de San Pedro Mártir, que está más o menos de Tijuana como a 3 horas y media, y es patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural o patrimonio ecológico, etcétera. Pero esta es la función muy importante que ha desarrollado en los últimos años. También tenemos la OMC, que está de moda ahorita con la pandemia, que también es adscrita a las Naciones Unidas y es la organización de alcance mundial que vela por el combate contra las enfermedades, infecciones, pandemias, etcétera. Busca las mejores condiciones sanitarias para los países en vías de desarrollo, de los cuales también pertenece México. Atiende a las epidemias, es la salud preventiva sobre la sexualidad, por ejemplo, la cual incluye cadenas y productos en todo el mundo. La promoción de los anticonceptivos, como la planificación familiar. Bueno, tenemos la Organización Mundial de Comercio, que es la que gestiona, es una organización internacional que gestiona las normas vigentes del comercio internacional, vela por el mejoramiento de los productos, los consumidores y los exportadores e importadores de bienes y servicios para la actividad comercial justa y benéfica y sobre todo equitativa lo más posible. Esto está en todo el mundo y las empresas y no los estados son los que deciden pertenecer a ella. El Fondo Monetario Internacional, muy parecido al Banco Mundial, es una organización financiera que tiene su sede en Washington. Nació en 1944 en una forma de tutelar económica en países en vías de desarrollo. Sus labores han sido fuertemente cuestionadas durante las últimas décadas, especialmente debido al sesgo, perdón, de la institución que favorece a países desarrollados, es decir, que le presta y apoya proyectos a países desarrollados más que a países en vías de desarrollo, lo cual resulta en condiciones sociales catastróficas y en muchos casos desfavorables de sus casos como el caso argentino, ¿no? Que
que en lugar de apoyar a Argentina, apoyó al país contrario, que era Inglaterra. Bueno, la organización trabaja para empoderar a sus colaboradores y estos a su vez son quienes engrandecen la organización. Les agradezco su atención, estamos en contacto para cualquier cosa. Hasta luego, gracias.